mi esposo me obligó a dejar mi trabajo. Debes trapear el piso cuando no haya nadie en casa, me enseñaba mientras hacía una lista de reglas. Los invitados me confundían con la empleada doméstica y él sonreía. Me convertí en una sirvienta con un trapeador y cuando anuncié mi embarazo, me golpeó y gritó. Ese hijo no es mío. Ahora soy feliz. Bienvenidos al canal Corazones Reales. Daniela Mendoza estaba frente al fregadero lavando las copas por 10ª vez. Su esposo había armado un escándalo el día anterior porque en una de ellas quedó una marca apenas visible de lápiz labial. ¿Tan difícil es aprender a lavar los platos?, había dicho Ricardo entonces, tirando la copa a la basura de forma teatral. En mi casa no debe haber suciedad. Ahora Daniela revisaba cada copa contra la luz, temiendo pasar por alto la más mínima mancha. Tenía 29 años, pero sus manos ya parecían de 39. La piel se había endurecido por la limpieza y el lavado interminables. Detrás de ella se escucharon pasos ligeros. Su suegra, doña Beatriz, bajaba a desayunar, impecablemente vestida como siempre. A sus 62 años parecía tener como máximo 50. Los tratamientos regulares en la clínica de su hijo hacían su trabajo. Buenos días, Danielita, la suegra se sentó a la mesa y examinó con ojo crítico cómo estaba servida. ¿El café está listo? Sí, doña Beatriz, ahora se lo traigo. Daniela colocó frente a su suegra una taza de espresso y un plato con ensalada de frutas, exactamente el desayuno que prefería la madre de Ricardo. ¿Sabes, querida? La suegra tomó un espejito pequeño y se retocó el lápiz labial. Hoy en la escuela habrá una reunión de maestros. Vendrán profesores del conservatorio. Allí hay gente tan interesante. Verdaderos artistas. Daniela asintió en silencio mientras sacaba del horno los croissants calientes para su esposo. Ricardo exigía que la repostería estuviera fresca, tibia, con la corteza crujiente. Ayer los había dejado un poco más de tiempo en el horno y él ni siquiera los había probado. ¿Me estás escuchando?, preguntó doña Beatriz con molestia. Por supuesto, discúlpeme, Daniela se dio vuelta rápidamente. Estaba hablando de la reunión de maestros. Estoy diciendo que en esta casa nadie aprecia la belleza y la cultura. La suegra se levantó de la mesa. Todos solo hablan de trabajo y dinero. Y la vida pasa de largo. Con estas palabras, doña Beatriz se dirigió a la salida. En la puerta se dio vuelta. Por cierto, no olvides cambiar hoy las sábanas de don Víctor. Y asegúrate de que tome todas sus pastillas. Ayer volviste a equivocarte con algo, no durmió en toda la noche. La puerta se cerró. Daniela se apoyó en la encimera y cerró los ojos. 5 minutos más y llegaría Ricardo. Necesitaba terminar de poner la mesa, calentar los croissants, exprimir jugo de naranja fresco. Exactamente a las 7:30, su esposo entró al comedor. Alto, en forma, con una camisa perfectamente planchada. Echó un vistazo a la mesa y se sentó sin siquiera saludar. Los croissants se enfriaron, dijo Ricardo, dándole un mordisco. Te pedí que los sirvieras calientes. Perdón, acabo de sacarlos. No te justifiques. Simplemente calcula mejor el tiempo la próxima vez. Daniela apretó los puños bajo la mesa. 6 años atrás, cuando recién se había casado, le parecía que esto era temporal. Que pronto todo mejoraría. Que tendrían hijos, y entonces. Después del desayuno limpiarás el estudio de mi padre, continuó Ricardo, revisando las noticias en su teléfono. Ayer estaba todo desordenado. Y no olvides comprar esas gotas para los ojos que te anoté. Está bien. Y otra cosa. Esta noche tendremos invitados. Prepara la mesa para 6 personas. Te enviaré el menú más tarde. Su esposo terminó el café, tomó su maletín y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. Ah, sí. Hoy vendrá Elvira. Estaba buscando unos documentos para inscribirse. Si llega, dile que están en mi estudio, en el estante superior. ¿Elvira?, repitió Daniela. Ricardo la miró con sorpresa. Mi hija. Ya lo sabes. Y salió. Daniela se dejó caer en la silla. ¿Su hija? ¿Qué hija? En 6 años de matrimonio, Ricardo nunca había mencionado que tenía una hija.
A esta casa, Daniela de 29 años había llegado 6 años atrás, después de casarse con Mendoza. Conoció a su futuro esposo en el salón de belleza de lujo estilo imperial, donde trabajaba como recepcionista, mientras Ricardo era cliente frecuente. El doctor Mendoza venía a cortarse el cabello cada 2 semanas, siempre pedía cita con el mismo estilista y siempre dejaba propinas generosas. Daniela lo recordó de inmediato. Un hombre alto, seguro de sí mismo, con traje caro, que emanaba estatus y dinero. Disculpe, ¿tienen servicio de masajes faciales?, preguntó él un día, deteniéndose frente al mostrador de recepción. Sí, por supuesto, Daniela le extendió la lista de precios. ¿Desea agendar una cita? No, Ricardo sonrió. Solo quería conocer su opinión. ¿Usted misma lo ha probado? Daniela se sintió incómoda. En realidad, no podía permitirse ni siquiera los tratamientos básicos del salón. El sueldo de recepcionista no era tan alto. No, todavía no he tenido oportunidad. Entonces permítame invitarla. Considérelo una investigación sobre la calidad de los servicios. Ricardo sacó una tarjeta de presentación. Soy cirujano plástico. Entiendo del tema. Podría orientarlo sobre si vale la pena mejorar algo en su salón. Daniela quiso rechazar la oferta. Las reglas prohibían aceptar regalos de los clientes, pero el hombre era tan encantador que aceptó. El masaje se convirtió en una cena. La cena, en un paseo por el malecón. Y una semana después, Ricardo volvió al salón, esta vez con un ramo de rosas blancas. Esto es para usted, dijo simplemente, entregándole las flores a Daniela directamente en su lugar de trabajo. Las compañeras intercambiaron miradas. Su colega Marina incluso logró fotografiar el momento con su teléfono. Daniela se sonrojó hasta la raíz del cabello. Gracias, pero estoy trabajando. Lo sé. Por eso no me quedaré mucho. Ricardo se inclinó más cerca. El sábado hay jazz en vivo en el Zafiro. ¿Me acompaña? Ricardo la cortejaba de forma hermosa. Daniela nunca había conocido hombres tan caballerosos. Él le abría la puerta del auto, le acercaba la silla en el restaurante, recordaba sus flores y platillos favoritos. Después de cada encuentro le regalaba algo. Perfume francés, un pañuelo de seda, boletos para el teatro. Me estás consintiendo, reía Daniela. No estoy acostumbrada a tanta atención. Entonces acostúmbrate, respondía Ricardo. Una mujer debe sentirse como una reina. 3 meses después, él le propuso matrimonio. Justo en un restaurante en la azotea, desde donde se veía toda la ciudad. Los meseros trajeron champán, un violín comenzó a tocar, y Ricardo se arrodilló. Daniela, ¿me harías el hombre más feliz del mundo? La joven ni siquiera lo pensó. Por supuesto que sí. Ricardo era todo con lo que había soñado. Maduro, exitoso, amoroso. Después del orfanato, después de tantos años de soledad cuando nadie quería adoptarla por culpa de su hermano problemático, después de cuartos rentados y de vivir con lo justo, finalmente tendría una familia de verdad. Sí. Gritó entre lágrimas de felicidad. Esa noche no durmieron hasta el amanecer, haciendo planes, soñando con el futuro. Ricardo prometía una casa grande, viajes, hijos, muchos hijos. Serás la mejor madre del mundo, susurraba, besándole las manos. Lo sé. La primera señal de alarma sonó una semana después del compromiso. Daniela llegó a casa después de su turno y encontró a Ricardo sentado en el sofá con expresión seria. Cariño, necesitamos hablar. ¿Pasó algo? Se asustó la joven. No, todo está bien. Solo que... Me da pena hablar de esto, pero debo hacerlo. Ricardo se levantó y caminó por la habitación. Mira, llevo una vida bastante pública. Opero a gente conocida, asisto a eventos sociales, conozco a personas influyentes. Y... ¿cómo decirlo? La esposa de Ricardo Mendoza no puede trabajar en el sector de servicios. Daniela quedó atónita. ¿Qué? ¿Por qué? Amor, piénsalo. Imagina que viene a mi consulta la esposa de un diputado o una actriz, y luego te ve por casualidad en el salón, agendando citas a los clientes. Sería incómodo. Para ambos. Pero me prometieron un ascenso.
En 6 meses puedo ser recepcionista senior y de ahí a gerente del salón. Escucha, Ricardo se sentó a su lado, tomó sus manos entre las suyas. ¿Para qué necesitas todo eso? Yo gano muy bien. No te faltará nada. Si necesitas dinero, se lo pides a tu esposo. ¿Cuál es el problema? Pero estoy acostumbrada a ganar mi propio dinero, dijo Daniela confundida. Toda mi vida he trabajado. No sé pedir. Aprenderás, Ricardo sonrió y la besó en la frente. Créeme, es para bien. Pronto tendremos hijos, de todas formas tendrás que dejar de trabajar. Entonces, ¿para qué perder tiempo en una carrera que igual vas a interrumpir? A Daniela le daba vergüenza admitir la verdadera razón. Ella enviaba dinero a su hermano Mateo en la cárcel, pagaba el mantenimiento de la casa de su abuela en el pueblo, ahorraba para el futuro. Pedirle a su esposo para todo eso. No se sentía correcto. Pero tampoco se atrevió a discutir. 2 semanas después, Daniela renunció. Sus compañeras la despidieron con envidia. ¡Qué suerte tienes! Conseguiste un novio así. Ahora te la pasarás en casa viendo telenovelas en el sofá. Si supieran. Después de la boda, Ricardo llevó a su joven esposa a una residencia en un fraccionamiento exclusivo. Un edificio de 3 pisos con ventanas panorámicas, decoración de diseñador y un terreno enorme. Bienvenida a casa, señora Mendoza, pronunció solemnemente el esposo al cruzar el umbral. En la sala los esperaban los padres de Ricardo. La elegante doña Beatriz y un anciano encorvado en silla de ruedas. Mamá, papá, ella es Daniela. Mi esposa. Mucho gusto, querida, doña Beatriz examinó a su nuera con mirada evaluadora. Ricardito me ha hablado tanto de ti. El padre no dijo nada, solo miraba al vacío con ojos nublados. Papá está enfermo, explicó Ricardo en voz baja. Demencia. Pero no importa, nos las arreglamos. Esa noche, cuando Daniela finalmente se quedó a solas con su esposo, él le mostró la casa. Esta es tu habitación, Ricardo abrió la puerta de un dormitorio luminoso con vista al jardín. ¿Mía? Daniela no entendió. ¿Y la tuya dónde está? Enfrente. ¿Ves? Espera. ¿Vamos a dormir en habitaciones separadas? Ricardo sonrió. Amor, en nuestra familia es la costumbre. Mis padres también duermen separados. Es muy cómodo. Cada uno tiene su propio espacio. A veces trabajo de noche, no quiero despertarte. Y tú, probablemente, querrás estar sola a veces. Pero somos recién casados. Claro. Por eso siempre puedes venir a mi habitación. Mi puerta está siempre abierta para ti, la besó en la mejilla. No te preocupes, cariño. Pronto te acostumbrarás. A la mañana siguiente comenzaron las reglas. Danielita, el desayuno siempre es a las 7:30. Puntual. Necesito salir a la clínica a las 8, dijo Ricardo en la mesa. Está bien, lo recordaré. El almuerzo a la 1. Normalmente vengo a casa a almorzar. Es bueno para la digestión. Ajá. La cena a las 7 de la tarde. Después de las 8 no como. El régimen, ¿entiendes? Doña Beatriz agregó. Y, querida, siempre coordina conmigo la lista de compras. Solo compramos productos orgánicos en Vida Natural. Allí tengo la tarjeta de cliente frecuente. Y es mejor hacer la limpieza según un horario, continuó Ricardo. Lunes, miércoles, viernes. Piso superior. Martes, jueves. Piso inferior. Sábado. Limpieza general. Y no entres a mi estudio sin permiso. Ahí hay documentos importantes. Está bien, asintió Daniela confundida. Y además, papá necesita cuidados especiales. Se levanta a las 7, hay que asegurarse de que tome sus pastillas. Luego el aseo, desayuno, cambio de... Bueno, ya entiendes. ¿Podríamos contratar una enfermera? Propuso Daniela tímidamente. ¿Para qué? Se sorprendió Ricardo. Tú estás en casa. Te las arreglarás. Así comenzaron los días de Daniela Mendoza. Despertarse a las 6 de la mañana para ayudar a su suegro,
preparar desayuno para toda la familia, limpiar, preparar el almuerzo, limpiar otra vez, la cena, limpiar de nuevo. Los primeros meses intentó protestar. Pedía contratar ayuda, decía que estaba cansada. Pero Ricardo siempre encontraba argumentos. Amor, no puedo dejar entrar extraños a la casa. Soy una persona conocida. ¿Y si esa enfermera resulta ser periodista? ¿O empieza a contarles a los vecinos sobre mi padre? Pero no puedo sola. Claro que puedes. Eres joven, saludable. Y lo más importante. Pronto tendremos hijos. Ya verás, cuando quedes embarazada, contrataré a todo un equipo de ayudantes. Daniela creía. Cada mes tenía esperanza. Pero el embarazo no llegaba. Y los días se convertían en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Y en algún punto del camino, la joven soñadora de 23 años del salón de belleza se transformó en una mujer agotada de 29 años con un trapeador en las manos. Daniela había llegado a la ciudad desde el pueblo. Bueno, en realidad en el pueblo vivía su abuela, doña Zenaida Cortés, mientras que Daniela y su hermano Mateo vivieron en un orfanato. Después de que murió su madre, la abuela tramitó la custodia de los nietos, pero al año los dejó a ambos en el orfanato, alegando que era una mujer vieja y enferma que no podía hacerse cargo de los niños. En realidad, Daniela entendía perfectamente que la abuela Zenaida solo había tramitado la custodia de los nietos para que le ayudaran con las tareas del hogar. Pero Mateo de 11 años ni siquiera tenía intención de hacerlo, y Daniela de 12 no podía con el trabajo pesado ella sola. Así, un año después de la muerte de su mamá, los niños terminaron en el orfanato. A la hermosa, amable y muy inteligente Daniela, varias veces padres adoptivos quisieron llevársela a casa, pero apenas se enteraban de que tenía un hermano, ahí terminaba todo. Por ley, no se puede separar a hermanos, lo que significaba que los padres adoptivos tenían que llevarse a ambos niños, pero nadie quería adoptar o tomar bajo custodia a Mateo. El niño era completamente incontrolable. No quería estudiar, era grosero, desobediente y constantemente se escapaba del orfanato para vagabundear con otros niños de la calle. Mateo solo respetaba y obedecía a su hermana mayor, Daniela, pero como la niña era solo un año mayor, no podía influir de forma radical en el muchacho problemático. Al final, todo terminó cuando Mateo junto con otros menores delincuentes entró de noche a una tienda de electrónicos, la robó y recibió su primera condena. El hermano de Daniela tenía entonces 17 años. Ahora Mateo tiene 28 y está otra vez en la cárcel. Esta vez por robo de departamento y robo de auto. Daniela no le cuenta a nadie que tiene un hermano. Le da vergüenza. Pero a escondidas, sin que se entere ni su esposo ni la familia de él, Daniela le envía paquetes a Mateo, le escribe cartas y mantiene contacto constante. Su hermano jura que esta es la última vez y que apenas salga en libertad, se va a enderezar, encontrará trabajo y se casará. Daniela le cree a su hermano irresponsable y espera que diga la verdad. La joven sueña con que cuando Mateo salga de la cárcel, viva en el pueblo, en la casa de la difunta abuela Zenaida. Para que la casa siempre esté lista para recibir a Mateo, la hermana mayor la mantiene en buen estado, la repara y, mientras su hermano está en la cárcel, la alquila a inquilinos. El dinero lo envía en parte a su hermano, y en parte lo ahorra para su futuro. Por eso era tan importante para Daniela trabajar. ¿Pedirle dinero a Ricardo para enviar paquetes a su hermano preso? Impensable. El esposo ni siquiera sabía de la existencia de Mateo, y Daniela no pensaba contarle. Recordaba las palabras de su mamá, dichas antes de morir. Danielita, lo más importante en la vida es que te amen. Todo lo demás vendrá después. Y Daniela creía en eso. Ricardo la amaba, eso significaba que todo estaría bien. Solo necesitaba aguantar, adaptarse, convertirse en una buena esposa. En aquel entonces, 6 años atrás, al casarse, finalmente había escapado del cuarto rentado y se mudó a la espaciosa residencia, donde le asignaron su propia habitación. Daniela soñaba que pronto tendría un bebé, Mateo tendría un sobrino, y finalmente serían una familia de verdad. Si tan solo hubiera sabido en qué se convertiría su vida. Hay que decir que la lista de reglas en la casa de los Mendoza crecía cada mes como una bola de nieve. Primero fue el horario del día. Luego se agregaron requisitos para las compras. Solo carne orgánica, solo huevos de granja, solo cierto tipo de arroz. Después apareció el calendario de limpieza.
Ricardo revisaba con el dedo los estantes buscando polvo, miraba las copas a contraluz, abría los armarios e inspeccionaba los dobleces de las toallas. Daniela, ¿qué es esto? Una noche le mostró una funda de almohada. ¿Ves esta arruga? La ropa de cama debe plancharse en dirección a las fibras, no de cualquier manera. Perdón, no lo sabía. Ahora lo sabes. Hazlo de nuevo. Lo peor era la imprevisibilidad. Hoy Ricardo podía estar dulce y cariñoso, y mañana frío y criticón. Daniela aprendió a leer su estado de ánimo en los primeros minutos después de que llegaba a casa. Si el esposo entraba a la casa con una sonrisa, preguntaba cómo estuvo tu día, y la besaba en la mejilla, significaba que el día había ido bien. Podía relajarse. Si pasaba en silencio sin mirarla y se iba directo a su estudio, significaba que algo había salido mal en la clínica. Había que esperar críticas. Y si se detenía en la entrada y revisaba lentamente el recibidor, era una mala señal. Comenzaría la inspección. ¿Por qué mis zapatos no están en su lugar? ¿Por qué el espejo no está limpio? ¿Olvidaste encender el ambientador? Daniela se disculpaba, corregía, corría a cumplir. Pero el cansancio se acumulaba. Las manos le dolían por la limpieza constante, la espalda le punzaba por tener que inclinarse hacia la silla de ruedas de su suegro, la cabeza le estallaba por la tensión interminable. Doña Beatriz, por supuesto, no ayudaba. La suegra consideraba que su única obligación era educar a las nuevas generaciones a través del arte, así que seguía enseñando música en una escuela de élite y solo llegaba a casa para la cena. Pero le encantaba dar órdenes. Danielita, estás doblando mal la ropa de don Víctor. Mira, así es como debes hacerlo. Danielita, el refrigerador está desordenado. El queso debe ir en el estante superior, no en el de en medio. Danielita, otra vez compraste las manzanas equivocadas. Te dije que solo Granny Smith y trajiste Golden. Resistirse era inútil. Ricardo siempre se ponía del lado de su madre. Amor, mamá solo quiere ayudar. Ella tiene muchísima experiencia manejando una casa. Pero yo me estoy esforzando. Por supuesto que te esfuerzas. Simplemente aún no te acostumbras a nuestros estándares. No te preocupes, pronto aprenderás. Lo que más irritaba a Daniela era la frase nuestros estándares. Como si no hubiera llegado a una familia, sino a un hotel 5 estrellas donde cualquier error del personal se castigaba con un regaño. A veces, acostada de noche en su habitación separada, Daniela pensaba. ¿Y si me voy? Pero, ¿a dónde? No tenía trabajo, no tenía ahorros. Todo el dinero se iba para su hermano y la casa en el pueblo. ¿Volver a un cuarto rentado? ¿Buscar trabajo después de 6 años sin trabajar? Y además, Ricardo la amaba. Solo era perfeccionista, acostumbrado al orden. Y ella en realidad aún no había aprendido a ser la ama de casa perfecta. Solo necesitaba esforzarse más. Esforzarse más. Aún más. Y más. Pero el embarazo no llegaba. Y era precisamente por los futuros hijos que soportaba todo esto, ¿verdad? Pronto, se decía cada mañana al levantarse a las 6 para comenzar un nuevo día de limpieza. Pronto quedaré embarazada, y entonces todo cambiará. Ricardo contratará ayudantes, yo descansaré, seremos una familia de verdad. Ese pensamiento la ayudaba a aguantar un día más. Y otro más. Y otro. 6 años de esperanza. 6 años de espera. 6 años de vida convertida en una lista interminable de reglas y obligaciones. Y hoy Ricardo mencionó de pasada que tenía una hija. Una hija de la que nunca había hablado en todos estos años. Daniela miraba la puerta cerrada por donde acababa de desaparecer su esposo, y por primera vez en mucho tiempo sintió no cansancio, sino algo diferente. Rabia. A la 1:30, cuando Daniela terminó de darle de comer a su suegro y lo acostaba para su descanso del mediodía, la puerta de entrada se abrió con estruendo. Abuelo, ¿dónde estás? Se escuchó una voz juvenil y enérgica. Daniela salió al pasillo y vio a una adolescente con chaqueta deportiva y jeans rotos. El cabello oscuro despeinado, una raspadura en la mejilla, como si se hubiera caído recientemente. Bola, dijo Daniela con cautela. ¿A quién buscas?
La joven levantó la cabeza, y Daniela vio unos ojos grises, exactamente iguales a los de Ricardo. Al abuelo Víctor. ¿Dónde está? La joven dejó caer su mochila directamente al piso del recibidor. Don Víctor está descansando. ¿Y usted? Perdón, ¿quién es? La joven frunció el ceño. Elvira. La nieta. ¿Y usted es la nueva enfermera? ¿Por fin papá contrató a alguien? Enfermera. Daniela tragó el nudo en su garganta. No yo. Soy Daniela. La esposa de Ricardo. Elvira se quedó inmóvil. Durante varios segundos miró a Daniela parpadeando, como tratando de procesar la información. ¿Esposa? Finalmente logró decir. ¿Papá se casó? Sí. Hace 6 años. 6 años. Elvira agarró su teléfono y comenzó a marcar un número, alejándose hacia la ventana. Mamá. ¿Sabías que él está casado? Sí, aquí hay una mujer, dice que es su esposa. ¿Cómo que por supuesto lo sabías? ¿Y por qué nadie me dijo? ¿Qué importa que tenga 14 años? Sí, entiendo, su vida privada, pero demonios. Elvira lanzó el teléfono dentro de su mochila y se volteó hacia Daniela. Tenía los ojos enrojecidos. Lo siento, dijo la joven en voz baja. Es solo que... Estoy un poco en shock. Pensé que él vivía solo con mi abuela y mi abuelo. Te entiendo, Daniela bajó las escaleras. A mí también me... Da pena. Ricardo no me dijo que tenía una hija. Me enteré apenas esta mañana. ¿En serio? Elvira levantó las cejas con sorpresa. ¿Te ocultó mi existencia? Sí. Vaya padre ejemplar, la joven sonrió con amargura. Nada nuevo, la verdad. Se quedaron en un silencio incómodo. Daniela no sabía qué decir. Elvira jugueteaba nerviosamente con la correa de su mochila. Oye. Daniela, ¿verdad? La joven levantó la mirada. Vine por unos documentos para inscribirme en una escuela deportiva. Papá prometió que están en su estudio. ¿Puedo buscarlos si me voy? Claro. El estudio está en el segundo piso, tercera puerta a la derecha. Ricardo dijo que los documentos están en el estante superior. Gracias. Elvira subió. Daniela regresó a la cocina, sintiendo como todo se comprimía por dentro. Una hija. Ricardo tenía una hija adulta de la que nunca habló durante 6 años. ¿Cómo era siquiera posible? Comenzó a cortar vegetales para la ensalada de forma mecánica, cuando la puerta de entrada se abrió de nuevo. Daniela. Gritó Ricardo. Tenemos invitados. Al recibidor entró todo un grupo. 3 hombres con trajes caros, 2 mujeres con abrigos de piel y una dama elegante de unos 35 años con corte de cabello corto. Danielita, pon la mesa, Ricardo ni siquiera la saludó. Para 7 personas. Rápido. ¿7? No tenía nada preparado. Daniela revisó la cocina con pánico. Ricardo, no sabía. No me avisaste. Todo está bien, cariño, el esposo sonrió a los invitados. Ella lo resolverá rápido. Pasen al comedor. El grupo pasó junto a Daniela, discutiendo algo sobre inversiones. La dama elegante se detuvo y miró a Daniela con atención, pero no dijo nada. En la cocina, Daniela abría el refrigerador frenéticamente. Pollo, queso, vegetales. Bocadillos rápidos, ensaladas, algo caliente. Dios mío, ¿cómo hacer todo a tiempo? Le temblaban las manos. Cortaba tomates, sacaba platos, calentaba el horno. Del comedor llegaban risas, tintineo de copas. La nueva técnica da resultados sorprendentes, decía Ricardo. Rehabilitación de solo 2 semanas en lugar de 1 mes. Daniela sacó los entremeses, colocó los platos. Nadie la miró. Los hombres discutían negocios, las mujeres las últimas colecciones de Dior. Regresó a la cocina. Preparó ensalada, calentó el pollo, hizo la guarnición. El sudor corría por su espalda. Le daba vueltas la cabeza. Gracias, querida, dijo uno de los invitados cuando ella colocó un plato frente a él. Querida. No Daniela, no señora Mendoza. Solo querida.
Ricardo ni siquiera la presentó. Los invitados claramente pensaban que era empleada doméstica contratada. Daniela estaba de pie junto a la pared con una bandeja en las manos, esperando el momento de servir el siguiente plato. Las piernas entumecidas. La espalda doliendo. Ganas de llorar. La dama elegante de repente levantó la vista y miró a Daniela con una mirada larga. En ella se leía ¿compasión? Ricardo, dijo, ¿quién es esta joven? ¿Nueva empleada? Ah, es Daniela, respondió el esposo con indiferencia. Me ayuda con la organización de eventos en casa. Me ayuda con la organización. No mi esposa. No la señora Mendoza. La dama elegante entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Y uno de los hombres agregó. Excelente ayudante. Todo está delicioso. Daniela apretó la bandeja hasta que le dolieron los dedos. Se dio vuelta y fue a la cocina antes de echarse a llorar ahí mismo. En la cocina se apoyó en el fregadero, tratando de recuperar el aliento. La humillación quemaba por dentro. 6 años de matrimonio, y ella era la ayudante. Empleada doméstica en su propia casa. Oye, Elvira apareció en la puerta con documentos en las manos. ¿Estás bien? Daniela se secó los ojos con el dorso de la mano. Sí, todo bien. ¿Encontraste los documentos? Sí, Elvira se acercó. Escucha, ¿qué está pasando allá? ¿Papá organizó una recepción? Sí. Inversionistas potenciales para su nueva clínica. ¿Y por qué estás aquí en la cocina y no con ellos? Daniela guardó silencio. Elvira miró hacia el comedor y regresó con expresión sombría. Ni siquiera te presentó, ¿verdad? No. ¿Piensan que eres empleada doméstica? Probablemente. Qué desgraciado, dijo Elvira en voz baja. La misma historia que con mi mamá. Kira, por cierto, también está allá sentada. ¿Viste a la señora elegante? Esa. ¿Esa es tu mamá? Ajá. Ahora organiza eventos para la élite, así que mi padre la invitó como especialista. Después del divorcio se llevan bien. Bueno, en la medida de lo posible. Oye. Elvira se sentó frente a ella y dudó. ¿Puedo tutearte? Claro, Daniela sonrió débilmente. No quiero meterme donde no me llaman, pero... ¿Por qué vives con él? Claramente te trata como empleada doméstica. Yo. Somos esposos. Es temporal. Pronto tendremos hijos, y entonces todo cambiará. ¿Hijos? Elvira frunció el ceño y dudó. Mira, no sé si deba decirte esto, pero... Mi mamá contaba que después de mi nacimiento, mi padre se negó categóricamente a tener más hijos. Mamá quería, pero él no. Fue una de las razones del divorcio. No quiere hijos. Pero Ricardo prometió. ¿Tal vez cambió de opinión? Dijo Daniela débilmente. Han pasado tantos años. Puede ser, Elvira claramente no lo creía. Pero yo en tu lugar no me haría muchas ilusiones. Mi padre nunca hace lo que no quiere. Solo sabe prometer bonito. Mi mamá dice que él le prometió un segundo hijo durante años, y luego simplemente dijo. Cambié de opinión. Así nomás. Daniela sintió como todo se comprimía por dentro. 6 años esperando. 6 años con esperanza. Y sí. Daniela, en serio, Elvira se inclinó más cerca. Tengo 14 años, pero no soy ciega. Vi cómo mi padre trataba a mi mamá los últimos años de su matrimonio. Exactamente igual. Ella servía, él ordenaba. Ella esperaba, él prometía. Y luego mi mamá entendió que nada iba a cambiar, y se fue. Dice que fue el mejor día de su vida. Del comedor llegó una carcajada. Los invitados comenzaban a irse. Tengo que irme, Elvira se levantó. Pero intercambiamos números, Me caíste bien. Me gustaría escribirte a veces. Intercambiaron contactos. Elvira se detuvo en la puerta. Daniela, en serio. Piensa en dejarlo. Vi cómo destruyó a mi madre. No repitas sus errores. Eres joven, tienes toda la vida por delante. La joven se fue. Y Daniela se quedó en la cocina, mirando la montaña de platos sucios.
Por la noche, cuando estaba recogiendo la mesa, Kira entró a la cocina. «Disculpa, ¿podrías darme un vaso de agua?», preguntó. Claro, Daniela le extendió una copa. Kira bebía lentamente, observando a Daniela. «Eres su esposa, ¿verdad?», preguntó de repente. Daniela asintió, sin saber qué decir. Entonces un consejo, Kira dejó la copa. «Huye. Antes de que sea tarde. Él no va a cambiar. Nunca». Y salió, dejando a Daniela a solas con los platos sucios y pensamientos amargos. Elvira tiene razón, pensó Daniela esa noche, acostada en su solitaria habitación. Basta de servir aquí. Necesito volver a trabajar. Y si él necesita ayuda en la casa, que contrate empleada doméstica. Al día siguiente intentó hablar con su esposo. Ricardo acababa de regresar de la clínica y estaba de buen humor. Operación exitosa, paciente satisfecha, honorarios el doble de lo normal. «Ricardo, necesito hablar contigo», Daniela se sentó frente a su esposo en su estudio. «Claro, cariño. ¿Pasó algo?». «Quiero volver a trabajar». La sonrisa en el rostro de Ricardo se congeló. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». «Quiero trabajar. Podemos contratar una empleada doméstica, una enfermera para tu padre. Tienes suficiente dinero para...». Daniela, la voz del esposo se volvió fría. «Ya hablamos de esto. No se puede confiar en extraños. Pero llevo 6 años en casa. Necesitas pensar en nuestra familia», interrumpió Ricardo. «En nuestros futuros hijos. ¿Acaso no quieres un bebé?». «Sí quiero. Claro que quiero, pero...». «Entonces, ¿para qué necesitas trabajar?». El esposo se levantó y se acercó a ella, colocando las manos sobre sus hombros. «Amor, entiendo que estés cansada. Pero piénsalo. Sales a trabajar, en 6 meses quedas embarazada, y tendrás que dejar de trabajar otra vez. ¿Para qué perder tiempo y energía? Concentrémonos en lo importante. Pero llevo 6 años intentando quedar embarazada. Eso significa que necesitas estresarte menos. Los doctores dicen que el estrés interfiere con la concepción. ¿Y qué es el trabajo? Estrés. Así que resulta que te estás haciendo daño a ti misma». La lógica era extraña, pero Daniela no encontró qué responder. Ricardo la besó en la coronilla. «Aguanta un poco más, cariño. Pronto todo va a salir bien. Yo creo en eso». Pasó un mes. Luego otro. Daniela iba religiosamente a los médicos, se hacía análisis, pasaba por exámenes. La respuesta era siempre la misma. Está completamente sana. No debería haber problemas para concebir. Traiga a su esposo para que lo examinen. Pero Ricardo se negaba rotundamente. ¿Para qué necesito exámenes? Tengo una hija. Claramente el problema no soy yo. Pero los doctores dicen. Los doctores no siempre tienen razón. Tal vez necesitas cambiar de clínica. ¿O probar otros métodos? Daniela probó todo. Vitaminas, hierbas medicinales, yoga, meditación. Contaba sus ciclos, tomaba su temperatura, monitoreaba cada cambio en su cuerpo. Pero el embarazo no llegaba. Cada mes la esperanza se desvanecía y la desesperación crecía. Daniela se sentía incompleta, rota. ¿Qué estaba mal con ella? ¿Por qué a todas les funcionaba y a ella no? Ricardo periódicamente le daba esperanza. ¿Sabes? Un colega me contó sobre una técnica nueva. ¿Tal vez la pruebes? Escuché que la acupuntura ayuda. Agenda una cita. Una paciente mía quedó embarazada después de unas vacaciones en la playa. Tal vez deberíamos ir a algún lugar. Pero el viaje nunca se concretaba. Ricardo siempre tenía asuntos urgentes, cirugías importantes, reuniones de último momento. El único escape se convirtió en la correspondencia con Elvira. La chica escribía todos los días. Contaba sobre la escuela, sus entrenamientos de parkour, a escondidas de su padre, sobre su sueño de ser doble de riesgo. Elvira. Hoy salté del techo del garaje. Mamá casi se desmaya, pero aterricé perfecto. Daniela. Elvi, ten cuidado. Me asustas. Elvira.
No te preocupes, sé lo que hago. Por cierto, ¿cómo vas tú? ¿Mi padre otra vez criticando todo? Daniela. Todo igual. Hoy revisó los gabinetes de la cocina. Dijo que los frascos de granos estaban mal acomodados. Elvira. En serio. Dani, eso no es normal. ¿Cuándo por fin lo vas a dejar? Daniela. No puedo. Estamos intentando tener un bebé. Elvira. Dani, ¿ya cuánto tiempo lleva esto? ¿No crees que es hora de dejar de hacerte ilusiones? Daniela. Los doctores dicen que estoy sana. Eso significa que debe funcionar. Elvira. ¿Y mi padre se hizo exámenes? Daniela, no. Se niega. Elvira. ¿Ves? Ni siquiera lo intenta. Dani, solo te está usando. Daniela. No digas eso. Elvira. Pero es la verdad. Mi mamá dice lo mismo. Por cierto, te manda saludos y me pidió que preguntara cómo estás. Kira. La ex esposa de Ricardo. Después de aquella cena no se habían vuelto a ver, pero Elvira a veces le transmitía consejos y palabras de apoyo de su madre. Dile a Daniela que es fuerte por aguantar. Dile que la entiendo. Que no tenga miedo de irse. Pero Daniela tenía miedo. ¿A dónde ir? Llevaba 6 años sin trabajar. ¿Quién la contrataría para un buen trabajo con semejante brecha laboral? Y el dinero del alquiler de la casa en el pueblo se iba para su hermano y el mantenimiento de la casa misma. No tenía ahorros. Y además, ¿qué tal si este mes sí funcionaba? ¿Qué tal si finalmente quedaba embarazada? A los 29 años, Daniela se había convertido en una sombra de sí misma. La joven que alguna vez soñó con una carrera, con ser gerente, con viajar, ahora tenía miedo de ir al supermercado sin la lista de su suegra. Miedo de comprar las manzanas equivocadas. Miedo de poner una taza en el estante equivocado. Se levantaba a las 6 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche. Entre esas horas había limpieza, cocina, lavado, cuidado de su suegro, corridas al supermercado, otra vez limpieza, otra vez cocina. Sus manos se cubrieron de pequeñas cicatrices de cuchillos y sartenes calientes. La espalda le dolía constantemente. Por las noches caía en la cama sin fuerzas y se quedaba dormida al instante, sin siquiera desvestirse. Ricardo la visitaba rara vez. Una vez por semana, tal vez 2. Para intimidad, como él mismo decía. Daniela iba obedientemente a su habitación cuando él la llamaba. Luego regresaba a la suya y se quedaba acostada mirando el techo, rezando para que esta vez funcionara. Pero no funcionaba. Una noche, después de un día especialmente difícil, Daniela estaba sentada en la cocina llorando. Ricardo había hecho otra inspección. Encontró una mota de polvo en el librero y armó un escándalo. Gritó que era floja, descuidada, no sabía llevar una casa. El teléfono vibró. Mensaje de Elvira. Elvira. Dani, hola. ¿Adivina qué? Me aceptaron en la escuela de dobles de riesgo. Empiezo en septiembre. Es el mejor día de mi vida. Daniela miraba la pantalla a través de las lágrimas. Elvira tenía 14 años y ya tenía un sueño, una meta, un futuro. ¿Y qué tenía la propia Daniela? Escribió. Daniela. Felicidades, Elvi. Estoy tan feliz por ti. Eres increíble. Elvira. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Hace tiempo que no escribías. Daniela. ¿Todo bien? Elvira. Dani, no mientas. Siento que algo anda mal. Daniela miró sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar en el reflejo de la pantalla oscura del teléfono. Luego escribió. Daniela. Cansada. Muy cansada. Elvira. Entonces vete. Por favor. Mereces algo mejor. Daniela. No puedo. Un poco más. Tal vez este mes. Elvira. Dani, deja de engañarte. Han pasado 6 años. 6 años. Y mi padre ni siquiera fue al doctor. Eso dice mucho, ¿no crees? Daniela no respondió. Porque Elvira tenía razón.
Y en algún lugar profundo dentro de ella, Daniela lo sabía. Pero admitirlo significaba admitir que había desperdiciado 6 años de su vida. Que todo en lo que creía era mentira. Que no habría hijos. Que era simplemente una sirvienta en su propia casa. Y esa verdad era demasiado aterradora para enfrentarla. Todavía. Esa noche comenzó como siempre. Daniela pasó todo el día limpiando, cocinando, cuidando a su suegro. Para las 7 de la noche literalmente no podía más. La espalda le dolía, la cabeza le daba vueltas, las manos le temblaban de cansancio. No logró preparar la cena a tiempo. Don Víctor estuvo caprichoso todo el día, se negaba a comer, intentó levantarse de la silla varias veces y se cayó. Daniela corría entre la habitación del suegro y la cocina, y simplemente perdió la noción del tiempo. Cuando a las 7 de la noche se abrió la puerta de entrada, el pollo apenas comenzaba a cocinarse en la estufa. Ricardo entró a la casa, se detuvo en el recibidor y olfateó ruidosamente. ¿Daniela? La llamó. Sí, estoy en la cocina, respondió ella, revolviendo frenéticamente la salsa. El esposo entró a la cocina y miró la mesa vacía del comedor. ¿Dónde está la cena? Todavía no está lista. 20 minutos y... Daniela, la voz de Ricardo se volvió helada. ¿Qué hora es? Las 7, lo sé, pero... Lo sabes. ¿Y qué significa eso? Ricardo, tu padre estuvo todo el día. Me importa un carajo mi padre. Rugió el esposo. Yo trabajo todo el día. Me canso. Llego a casa a las 7 de la noche y quiero cenar. ¿Es tan difícil? Daniela apretó el cucharón hasta que le dolieron los dedos. Algo dentro de ella hizo clic. Sí, es difícil. Gritó en respuesta. Muy difícil cuando está sola cargando con toda la casa. Ricardo se quedó atónito. Su esposa nunca le había levantado la voz. ¿Cómo te atreves? Estoy cansada, Ricardo. ¿Entiendes? Me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. Limpio, cocino, lavo, cuido a tu padre. Estoy exprimida. Eres mi esposa. Esas son tus obligaciones. No soy una sirvienta. Daniela lanzó el cucharón al fregadero. Soy una persona. Me canso. Necesito descansar. ¿Descansar? Ricardo se acercó, imponente sobre ella. ¿Necesitas descansar? ¿Y qué haces todo el día? ¿Estar sentada en el sofá? Trabajo. Trabajo todo el día. Eso no se llama trabajo. Solo limpias la casa. Entonces contrata empleada doméstica. ¿Para qué chismees sobre mi familia? Nunca. Daniela sintió cómo la desesperación la invadía. Él nunca entendería. Nunca cambiaría. Había desperdiciado 6 años de su vida. ¿Sabes qué? Soltó lo primero que le vino a la mente. Necesito descansar porque estoy embarazada. Silencio. Ricardo se quedó inmóvil. Su rostro cambió lentamente. De sorpresa a incredulidad, de incredulidad a furia. ¿Qué dijiste? Siseó. Daniela se dio cuenta de que había cometido un error, pero era tarde para retractarse. Yo. Estoy embarazada. Por eso me canso más de lo normal. ¿De quién? Bramó Ricardo tan fuerte que Daniela retrocedió hasta la pared. ¿Qué? De ti, por supuesto. ¿De quién más? Mentira. Ricardo la agarró por los hombros y comenzó a sacudirla. Dime de quién es el hijo. Ricardo, te volviste loco. De ti. Somos esposos. No puede ser mío. ¿Por qué? Daniela intentaba soltarse, pero los dedos del esposo se clavaban en sus hombros. Vivimos juntos hace 6 años. Porque soy estéril. Gritó Ricardo y le dio una bofetada. La cachetada fue tan fuerte que Daniela salió volando hacia el refrigerador. La mejilla le ardía como fuego. Se le oscureció la vista. Después del nacimiento de Elvira, Ricardo respiraba pesadamente, me hice una vasectomía. No puedo tener hijos. ¿Entiendes? Es físicamente imposible. Daniela se llevó la mano a la mejilla ardiente y miró a su esposo con horror. Vasectomía. 6 años.
Él lo sabía. Todo este tiempo él lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Susurró. Para que limpiaras mejor los pisos, Ricardo sonrió con crueldad. Para que te esforzaras. Mientras tuvieras esperanza de un hijo, no te quejaras, no exigieras nada. Conveniente. Eres un monstruo. Soy pragmático. Y tú eres una puta que se embarazó de otro. No estoy embarazada. Gritó Daniela. Mentí. Solo quería que me dejaras en paz. Ricardo se quedó inmóvil. Luego entrecerró los ojos lentamente. ¿Mentiste? Sí. No estoy embarazada. Nunca lo estuve. Y ahora entiendo por qué. Me hiciste idiota durante 6 años. Así que no estás embarazada, repitió Ricardo. Bien. Entonces lárgate de mi casa. Voy a pedir el divorcio. Yo soy la que va a pedir el divorcio. Daniela corrió hacia la salida de la cocina. Espera. Ricardo le bloqueó el paso. Te voy a sacar de aquí sin nada. No vas a recibir ni un peso. Tengo los mejores abogados. Quítate del camino. Detente, te digo. Ricardo agarró del mostrador un gran libro de cocina, doña Beatriz coleccionaba recetas antiguas, y se lo lanzó a Daniela. Ella logró esquivarlo. El libro pasó volando y cayó al suelo con un golpe seco. Daniela corrió hacia la escalera. Ricardo detrás de ella. Detente, víbora. Gritaba. Te ordeno que te detengas. Daniela subió volando al segundo piso, miró hacia atrás. Ricardo estaba a pocos pasos, rojo de furia. Vete al diablo con tus órdenes. Gritó. Ya no voy a obedecerte. Regresa inmediatamente. No. Me voy. Puedes buscarte otra idiota que te sirva aquí. Ricardo llegó a la mitad de la escalera cuando abajo se abrió la puerta de entrada de golpe. Papá. Gritó Elvira, entrando a la casa con su mochila al hombro. ¿Qué estás haciendo? Ricardo se volteó bruscamente al escuchar la voz de su hija. Elvira. ¿Qué demonios? Detente. Gritó la joven. Ricardo, al girarse mientras corría, perdió el equilibrio. El pie resbaló en el escalón de mármol. Intentó agarrarse del barandal, pero no llegó a tiempo. El cuerpo voló hacia atrás, rodando escaleras abajo. Un golpe. Otro golpe. Un crujido. Y un silencio terrible. Ricardo yacía abajo, al pie de la escalera. Inmóvil. La cabeza estaba girada en un ángulo antinatural, los ojos abiertos mirando a la nada. ¿Papá? Llamó Elvira en voz baja. Se acercó. Se agachó. Con dedos temblorosos buscó el pulso en el cuello. Se quedó inmóvil. Daniela estaba arriba, con las manos en la boca, incapaz de moverse. Él. Elvira levantó la cabeza lentamente. Está muerto. No. No, no es verdad. Susurró Daniela. Dani, baja. Con cuidado. Daniela bajó con piernas temblorosas. No podía apartar la mirada del cuerpo inmóvil de su esposo. No podía ser verdad. Hace un momento él gritaba, corría tras ella, y ahora. Yo no quise. Solo estaba huyendo. Yo no. Dani, respira, Elvira la agarró de las manos. No hiciste nada. ¿Me oyes? Él se cayó solo. Yo vi todo. Tú estabas arriba, él te perseguía, yo grité, él se dio vuelta y perdió el equilibrio. Fue un accidente. ¿Entiendes? Daniela sintió, aunque no entendía nada. Tenía niebla en la cabeza. Voy a llamar a la ambulancia y a la policía, Elvira sacó su teléfono. Siéntate aquí, en el sofá. No lo mires. Pero Daniela no podía dejar de mirar. Ricardo yacía al pie de la escalera que ella limpiaba cada día. Esa misma escalera por la que había subido y bajado cientos de veces con cubeta y trapeador, obedeciendo sus reglas. Ahora esa escalera lo había matado. Elvira hablaba con el operador con voz calmada. Sí, un accidente. Mi padre se cayó por las escaleras. No, no respira. Sí, esperamos.
Colgó el teléfono y se sentó junto a Daniela. La abrazó por los hombros. Dani, estás en shock. Es normal. Pero necesitas mantenerte firme. Ahora van a llegar los médicos, la policía. Van a hacer preguntas. Solo di la verdad. Se pelearon, él te perseguía, yo entré y grité, él se volteó y se cayó. Eso es todo. Nada más. Pero yo. Le dije que estaba embarazada. Le mentí. ¿Y qué? Eso no es un crimen. Solo se pelearon. Pasa en las familias. Me golpeó, Daniela tocó su mejilla hinchada. ¿Ves? Ahí está la prueba. Él fue agresivo. Tú huías de él. Fue legítima defensa. A lo lejos aulló una sirena. Elvira abrazó a Daniela más fuerte. Aguanta. Todo va a estar bien. No tienes la culpa. Pero Daniela no estaba segura. 6 años de matrimonio habían terminado en unos minutos. Una mentira, una bofetada, un escalón. Y ahora su esposo estaba muerto. Llegó la ambulancia. El paramédico constató la muerte en el lugar. Llegó la policía. Elvira relató todo con calma tal como había sucedido. El padre perseguía a su madrastra por las escaleras, ella gritó, él se volteó y cayó. Un accidente. Examinaron a Daniela. En la mejilla había una marca evidente del golpe, en los hombros moretones de los dedos de Ricardo. El oficial anotó. Disputa doméstica. La víctima mostró agresión. Daniela estaba en shock y casi no recordaba nada. Le pusieron una inyección y se hundió en la oscuridad. Despertó al día siguiente en su habitación. En el sillón estaba Elvira con su teléfono. Hola, la joven se acercó y se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? La autopsia confirmó que fue un accidente. Oficialmente eres viuda, Dani. Y no tienes ninguna culpa. Daniela se cubrió el rostro con las manos. Viuda. Ricardo estaba muerto. 6 años de matrimonio habían terminado en una tragedia en las escaleras. Lo siento, susurró. Elvi, lo siento tanto. Era tu padre. Padre biológico, corrigió la joven con dureza. Pero no mi papá. Dani, no te culpes. Te estaba salvando. Huías de él. ¿Fue él mismo quien? Bueno, ya entiendes. 6 meses después, Daniela recibió su parte de la herencia. Con su dinero, Daniela compró un pequeño hotel en la costa de un pueblo turístico. Un edificio viejo que necesitaba remodelación, pero con enorme potencial. Era su sueño. Su propio negocio en la industria hotelera. Volvió a la vida. Corte de cabello corto, nuevo guardarropa, sin reglas ni horarios. Por primera vez en 6 años se despertaba cuando quería, comía lo que quería, vivía como quería. Su hermano Mateo salió de la cárcel y se mudó a la casa de su abuela. Esta vez realmente sentó cabeza. Consiguió trabajo en construcción, dejó de beber, hasta conoció a una chica. Dani, no voy a volver a fallar, le dijo cuando se vieron. Lo prometo. Hiciste tanto por mí. Gracias. Un año después. En su hotel se hospedó un arquitecto, Diego Navarro, para evaluar el edificio para la remodelación. Alto, con lentes, ojos amables y sonrisa fácil. La estructura está sólida, dijo después de la inspección. Pero hay mucho trabajo. ¿Quiere que le prepare un proyecto? Trabajaron juntos durante 3 meses. Diego llegaba con planos, discutían detalles, tomaban café en la terraza con vista al mar. Una tarde se quedó hasta el anochecer, y simplemente se sentaron a ver el atardecer. Daniela, dijo en voz baja. ¿Puedo invitarte a cenar? No por trabajo. Solo. Así. Ella sonrió. Puedes. 6 meses después, Diego le propuso matrimonio. La boda fue a la orilla del mar, pequeña, solo los más cercanos. Elvira fue la dama de honor. Dani, estoy tan feliz por ti, susurraba la joven abrazándola. Te merecías esta felicidad. Y 3 meses después, Daniela se enteró de que estaba embarazada. Estaba en la terraza de su hotel, sosteniendo en las manos la prueba con 2 líneas.
A su lado estaba Diego, abrazándola por los hombros. ¿Eres feliz?, preguntó él en voz baja. Muy feliz. Daniela se acercó a él. Es nuestro bebé. Nuestro. Elvira le envió un mensaje con una docena de corazones. Voy a ser la mejor tía del mundo. Daniela sonrió mirando al mar. 6 años de infierno habían terminado. Y comenzaron años de felicidad. Nunca más volvió a pensar en su primer matrimonio. En las reglas, los horarios, las humillaciones. Esa vida quedó en el pasado, junto con el esposo. Y adelante estaba todo. Amor, un bebé, su negocio, libertad. Daniela Navarro era finalmente feliz. De verdad.